Bueno, continuamos con la resolución de los problemas, en este caso de porcentajes, y vamos con el 71. Tras un descuento de un 15%, un artículo cuesta 114,75. ¿Qué costaba al principio? Fijaros que aquí la clave, ¿vale? Que hay que leerlo despacio, es que es después. Fijaros, ¿qué costaba al principio? Venga, entonces vamos con los datos. Venga, datos. Entonces, tenemos precio final, porque es el precio final, ¿vale? Precio final es 114,75 euros. Y hay un descuento del 85%. Venga. Uy, del 85% no. Del 15%. Que se me ha ido ahí un puño la pinza. El descuento es del 15%. Venga. Entonces vamos a ver operaciones, como siempre, y solución, ¿vale? Lo hacemos todo un poco junto. A ver, esto hay dos formas de planteárselo. La primera forma es plantearse que si el descuento es del 15%, lo que pagamos, ¿vale? O sea, lo que estamos pagando es 100 menos 15, el 85%. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir? Que estos 114,75 son el 85% del precio total. Entonces, puesto así, sería que el 85% del total, que no sabemos lo que es, le vamos a llamar X, son 114,75. Entonces aquí estamos en el caso de tenemos el porcentaje y la parte y queremos saber el total. Entonces, X, en este caso, ¿os acordáis? Era la parte, 114, entre el porcentaje, que lo vamos a escribir ya en forma decimal y lo vamos a calcular. Entonces son 114,75 entre 0,85 y nos queda 135. Esto también es una cosa importante, si os sale exacto, es que mucha posibilidad sería que no estuvierais bien, ¿vale? Entonces son 114, o sea, entre 75 y 185 son 135. Y esto es una forma de planteárselo. Pero hay otra forma de planteárselo, ¿vale? Que esto es forma 1 y vamos a ver otra forma de plantearnos, que es lo siguiente. Se parece mucho y es que como hay un descuento del 15%, para saber qué pagamos, pues como siempre, restamos y nos da que es el 85%. Y si queremos saber cuánto es el 85%, la cantidad que no sabemos, entonces, ¿cómo lo teníamos? Sabemos que 0,85 por la cantidad, ¿vale? Es 114,75. Lo que nos piden precisamente es el precio original. ¿Y esto cómo se sacaba? Si os acordáis, lo que multiplicaba la X, ¿vale? Pasa dividiendo. Y claro, obviamente pues llegamos a lo mismo, ¿vale? Son dos formas de planteárselo, son iguales, ¿vale? O planteárnoslo en el sentido de que el precio original por 0,85 da el dato que tenemos, o sea, la parte es igual a el total, la parte que es esto, es igual al total por el porcentaje, con lo cual, para obtener la X lo que multiplica pasa dividiendo y lo obtenemos, o planteárnoslo como que tenemos la parte y el 85% del total, que es lo que nos busca, es esto, y hacer la operación para obtener el total a partir de la parte y el porcentaje. Y con esto acaba este problema. Vamos con el problema 72, ¿vale? Es muy parecido, básicamente es la misma idea, lo que pasa que aquí en vez de tener una disminución vamos a tener un incremento. Nos dicen datos, fijaros que aquí lo que nos dicen es, la clave es que es antes, o sea, este es el precio final, datos, precio final 1035.
Y lo que pasa es que aquí sube, o sea que aquí hay un incremento del 15%. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Se resuelve igual que el otro. Lo que pasa es que aquí lo que vamos a tener, en vez de una rebaja, es un incremento de operación. Entonces podemos pensarlo de dos formas, como la anterior. Una forma es pensar que si esto es el precio original más un 15%, esto va a representar el 115%. Y pensar que entonces que el 115% de una cantidad, que no sabemos cuál es, son 1035. En este caso es lo de siempre. Obtenemos el total a partir de la parte y el porcentaje. Fijaros que como es mayor del 100%, va a resultar que la parte es mayor que el total. ¿Cómo se calculaba X? Si es el total, pues dividiendo la parte entre el porcentaje en forma decimal, ¿vale? Si tenemos hecho esto, vamos directamente a hacerlo y entonces tenemos que es 1035 entre 1,15 y nos quedan 900, ¿vale? Vamos aquí y son 900 euros, ¿vale? Y esta era la forma 1. Hay otra forma de pensarlo, que da lo mismo, que empezaba igual, como es un 15%, entonces resulta que esto será un 115%, entonces tenemos que pensar simplemente que lo que valía al principio, que es X, por el incremento, que es 1,15, pues tendrá que dar los 1035. Que esto es simplemente aplicar un incremento de 15% a una cantidad desconocida. Y entonces, ¿cómo lo hacíamos? Sacamos la X. Pues la X es el numerito que le multiplica, pasaba dividiendo. Pasaba dividiendo y nos queda exactamente lo mismo, ¿vale? Los dos problemas son muy parecidos, lo que pasa es que en uno hay una rebaja y en el otro, en este, hay un incremento. Vamos a pasar al siguiente. Venga. El problema 73 era un problema resuelto, ¿vale? La idea era que intentases mirar sin la solución, sin ver la solución, hacerlo. Vamos a pensarlo. Venga. ¿Cuáles son los datos? Vamos a leer. Un frigorífico tiene un precio inicial de 890 euros. Precio inicial. Precio inicial 890 euros. Y luego nos dicen que primero lo rebajan un 15%, rebaja 15%, y luego nos dicen que si se paga a plazos se incrementa un 2,5, o sea, incremento un 2,5%. Y lo que nos preguntan es cuánto vale al final, ¿vale? Con esas dos cosas. Si os acordáis de la teoría, ¿vale? Los incrementos encadenados, perdón, los porcentajes encadenados se hacen, digamos, multiplicando por los factores. Los factores era simplemente, en el caso de una rebaja, era 100 menos la rebaja, que es un 15%, y esto era un 85%. Y en el caso del incremento, era 100 más el incremento, que es 2,5, y esto daba 102,5%. Y directamente el precio, si lo hacíamos, era multiplicar la cantidad original por estos factores, que en forma decimal el 85% es 0,85 y esto dividido entre 100 pues es 1,025 y eso directamente pues nos queda este resultado. Y es la forma de hacerlo directamente. O hacerlo por pasos. Primero aplicamos la rebaja, precio tras rebaja, que si os acordáis era, si es un 15%, pues era, multiplicamos la cantidad original, que son 890, por 0,85, que es lo que tiene que pagar.
Y esto da 756,5 euros. Y luego, precio tras el incremento, será lo que nos ha dado, los 756,5 por el incremento del 2,5%. O sea, hay que multiplicar por 1,025 para conseguir ese incremento. Y esto nos da pues los 775,41 euros, ¿vale? Que es la forma de hacerlo. Incluso existe una tercera forma, que sería calcular, que sería la más lenta, que es decir, venga, si vale 890 euros, ¿cuánto lo rebajan? Pues calculo el 15% de 890, sería la forma más larga, ¿vale? El 15% de 890, ¿a cuánto es? Es 890 por 0,15, ¿vale? Nos vamos a calcularlo, 890 por 0,15, y nos da, esto nos da 133,5 euros. Entonces, habría que restarlo para ver cuánto pagamos. Si restamos 190 menos 333,5, pues nos quedan 756,5 euros. Y luego tendríamos que calcular para el incremento el 2,5% de 756,5, que será 756,5 por 0,025, ¿vale? Y esto, si lo calculáis, ¿vale? 756,5 por 0,025 nos queda 18,91. Uy, perdón. 18,9125. Sumamos, y luego vamos a sumar, o podemos redondear primero y luego sumar. Aquí este resultado que lo he cogido aquí, pues ya redondeado, pero bueno, si lo sumamos, queda 756,5 más 18,9125, y aquí es donde salen los 775,4125, los cuales redondeados al céntimo, ¿vale? Si os acordáis, hay que redondearlo hasta aquí, entonces nos fijamos en el siguiente y como es menor que 5, pues directamente escribimos los 775,41. ¿Vale? Estas son las tres formas de hacerla. Como veis, cada una es más larga que la anterior. La más cortita es esta, que se hace en un paso. Entonces hacerlo de 2 pasos, y esto es calculando cada uno y sumando y restando. Pasamos ahora al siguiente problema. Bueno, este es un problema sencillito, vuelve a ser un problema de proporcionalidad. Aquí nos hablan que los televisores se refieren a la diagonal. Cuando se habla esto de la realidad, un televisor de 32 pulgadas se refiere a la diagonal. Aquí el dibujo, no sé si se aprecia, pero es la diagonal, ¿vale? Solo de la pantalla, no de los marcos. Ahora los marcos son tan finos que no tiene importancia, pero antiguamente, pues, sí que se incluían los marcos, ¿vale? Entonces, vamos a escribir los datos. Escribimos los datos. Entonces lo que nos dicen es que diagonal la tenemos en pulgadas, diagonal 32 pulgadas, y nos dicen que esto además son 81,28 centímetros. Entonces vamos a calcular las operaciones y solución. Este es un problema bastante sencillo, que realmente pues no se necesita saber regla de 3, pero bueno. Lo primero que nos dicen, ¿cuántos miden una pulgada? Bueno, si 32 pulgadas son 81,28, podríamos hacerlo por regla de 3, pero no hace falta. Directamente dividimos 81,28 entre 32
y esto nos queda 2,54 centímetros. Bueno, si lo podéis comprobar con la calculadora, yo lo he puesto directamente, no porque haga esto de cabeza, sino porque me sé de memoria que esto es cuánto mide una pulgada. ¿Vale? Esto es un poco anexo a las mates, pero en los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, hay muchas cosas que no la miden como nosotros, en metros, en kilómetros, etc. Ellos tienen unas unidades de medida que son la pulgada o inch, en inglés, pulgada o inch, que son estos 2,54 centímetros. Luego tienen lo que se llama el pie, el feet, ¿vale? El feet son 12 inches, 12 inches, que son, que esto si lo calculáis, son aproximadamente 30 centímetros, ¿vale? No son exactamente 30 centímetros, es un poquito más. Creo que realmente son 30,48 centímetros. Y luego tienen la yarda, ¿vale? Que se suele escribir como Y, que son 3 pies, 3 feet, y que son aproximadamente, ¿vale? 90 centímetros, es relativamente parecido al metro. Y luego mide muchas cosas en millas y cosas así. Bueno, esto es el A. Pasamos ahora al apartado B, que en este caso pues es muy fácil porque no necesitamos hacerlo ni por regla de 3, porque como ya sabemos cuánto mide una pulgada, pues si nos dicen que cuánto mide son 42, pues simplemente es multiplicar 42 por 2,54. Si esto nos vamos a nuestra calculadora, ponemos 2,54 por 42 y lo que nos dé. Y ya lo tenemos aquí, 106,68 centímetros. 106,68 centímetros, ¿vale? Ya está, es un problema bastante facilillo y vamos a por el siguiente. Bueno, pasamos al problema 83, que nos dicen que en un concurso de fotografía han partido de 120 alumnos, participado de 600, ¿vale? Y nos hacen un par de preguntas. Como siempre, empezamos con los datos. Vamos allá. Total alumnos, total, ¿vale? Son 600. Participan 120. Este es un problema también bastante sencillo. Operaciones, solución. Vale. El apartado A nos preguntan directamente qué porcentaje. Acordaros, ¿vale? Para obtener el porcentaje necesitamos la parte y el total. Si os acordáis, para obtener el porcentaje de la teoría directamente era igual a la parte partido del total, todo esto por 100. Entonces, la parte es 120, el total es 600 y por 100. Si esto lo multiplicáis, ¿vale? Os va a quedar que esto es el 20%. No tiene más misterio. Venga. Entonces, os dicen, un 80% de los participantes han tenido premio. ¿Cuántos son los premiados? Bueno, participan 120, con lo cual obtienen premio el 8% de 120. Esto es directamente obtener la parte a partir del porcentaje y el total. O sea, estos son 120 por ¿cuánto es esto? Esto lo voy a poner así primero, aunque ya lo podemos normalmente en forma decimal, pero para que no nos equivoquemos, es 8%, 120, perdón, 8%, 8 entre 100 es 0,08, cuidado, ¿vale? Entonces, si esto lo calculamos, un segundo, y nos metemos a la calculadora, pues nos queda que estos son 9,6. Aquí claramente esto está un poco mal, porque es complicado que haya 9,6 alumnos. Entonces, como no puede haber 9,6 alumnos, vamos a suponer que los que han ganado son 9, porque salvo que hayan cogido un alumno y lo hayan partido en 2 trozos y nos hayamos quedado, le hayan dado el premio al trozo grande, que es 0,6 alumnos, pues claramente aquí hay un error en
los datos, ¿vale? Luego, de hecho, habría que poner otro dato que no lo hemos puesto, ganan un 8%. ¿Vale? Esto claramente no está bien, porque si nos hubiesen dicho el 8% de todos los del colegio, pues sí. Pero como nos hablan solo de los que participan, pues son los 120 alumnos, ¿vale? Entonces, hay un error en los datos, pero se haría igual. Por ejemplo, si en vez del 8% fuese que ganan el 10% de 120, ¿vale? Esto es una variación, pues sería 120 por el 10%, que es 0,1, y serían 12, ¿vale? Eso sería otra forma con otros datos que tiene más sentido. Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. Pasamos al problema 87. Dicen que una máquina fabrica 305 tornillos en 3 horas. ¿Cuántos tornillos hará 6 días trabajando 8 horas cada día? Bueno, vamos a poner los datos. Este es un problema de proporcionalidad. Entonces tenemos tornillos y tiempo. ¿Cómo sabemos que es un problema de proporcionalidad y no de porcentajes? Bueno, si aquí no te hablan en ningún momento de porcentajes ni de nada por el estilo, pues es de proporcionalidad, ¿vale? El tiempo, acordaros, si se puede, hay que poner la unidad, ¿vale? Como aquí hay dos unidades de tiempo, que son días y horas, todavía no la vamos a poner, ¿vale? Lo que sí es cierto es que las horas aparecen en los dos. Entonces, aquí la clave del problema, que ya lo vimos en otro, es en esto. Es ¿por qué cogemos el tiempo en hora? Porque lo que sabemos es que si son 3 horas, produce 305 tornillos. Y lo que nos dicen es cuántos producirá en 6 días trabajando 8 horas. Si trabaja 6 días 8 horas, es fácil calcular cuántas horas realmente está trabajando. Las horas que trabaja, ¿vale? Vamos a poner operaciones solución, aunque realmente esto es casi dentro de los datos. Operaciones solución, los datos son 6 días, 8 horas cada día. Entonces, si son 6 días y son 8 horas cada día, el número de horas son 6 por 8, 48 horas trabaja. Entonces, y con esto sí que ya es sencillo, ¿vale? Ya son 48 horas y lo que no sabemos es cuántos tornillos hace. Lo siguiente que tenemos que pensar es, ya lo comentamos, si era directo o inverso. A ver, una máquina hace tornillos. Cuanto más tiempo trabaja, ¿qué hará? ¿Más tornillos o menos tornillos? Pues más tornillos. Y si trabaja menos tiempo, menos tornillos. Entonces, este es un problema de proporcionalidad directa, ¿vale? Este es de directa. Se comportan los dos en el mismo sentido. Como es de directa, pues ya simplemente planteamos la igualdad de cocientes. Y ahora ya, esto simplemente es el producto cruzado, 3x, que será igual a 305 por 48. Y para sacar la x, acordaros, lo que multiplica pasa dividiendo, o sea que esto es entre 3, y esto, pues bueno, lo metemos en la calculadora. Y después de calcular, pues sale que son 4.880 tornillos, ¿vale? 4.880 tornillos y ya está. Y con eso hemos acabado el problema, ¿vale? De todos estos problemas, en este problema, ¿cuál es la dificultad? Primero, hay que darse cuenta de que el tiempo, las unidades, nos lo van a poner en horas. Fijaros que habla de 6 días, pero 8 horas cada día. Entonces lo pasamos todo en horas. Y luego darse cuenta que es directa. Vamos a pasar entonces al último problema. Bueno, estamos en el último problema. A ver, un potito de 150 gramos de alimentos para bebé contiene un 45% de zanahoria. ¿Cuántos kilos de zanahoria son necesarios para fabricar 1000 potitos? Bueno, aquí hay porcentajes, entonces algo de porcentajes tendremos que hacer. Ya veremos que no solo es eso. Vamos a ver, datos. Tenemos un potito, tiene estos datos. 150 gramos, que pesa, y 45% zanahorias. Venga, entonces, operaciones, solución.
Vamos con el A. Operaciones, solución. Primero nos preguntan cuántos kilos de zanahorias son necesarios para fabricar 1000 potitos. Fijaros que nos hablan de kilos. Entonces primero tendremos que saber cuánto contenido en peso de zanahorias hay en un potito. Nos dicen que en un potito hay un 45%, ¿vale? Entonces, para saber cuánto hay de zanahoria será el 45% de 150, que es lo que tiene un potito, será, como siempre, esto es porcentaje, esto es el porcentaje y esto es el total. Para obtener la parte será 150 por 0,45. Nos lo ponemos a calcular, 150 por 0,45 y nos queda que son 67,5 gramos de zanahoria en un potito. En un potito. En un potito. Venga. El apartado A, perdona, ¿qué es esto? Como nos dicen en 1000 potitos, pues si ya tenemos en 1, para tener en 1000 necesitaremos pues 1000 por 67,5 y todo esto en gramos. Si lo calculamos, estos son 67.500 gramos. Y recordad, para pasar a kilos, simplemente es dividir entre 1000, porque un gramo, o sea, un kilogramo son 1000 gramos. Entonces son 67,5 kilogramos. Fijaros que el programa está preparado porque de los 1000 potitos es precisamente para que os quede lo mismo que en gramos. ¿Vale? Venga, ese es el A. ¿Y el B? El B nos dice, ¿cuántos potitos hay que consumir para comer 250 gramos de zanahorias? Y esto sí es un problema ya de regla de 3. Fijaros, vamos a hacer nuestra tablita y tenemos zanahorias, que esto lo medimos en gramos, y potitos, que esto va en cantidad, potitos. No sé si... potitos. Venga. ¿Y qué datos tenemos de esto? Pues que cuando es un potito son 67,5 gramos que hemos calculado en A. Y si queremos comer 250, pues será X. Lo que tenemos que pensar aquí es, primero si es directa e inversa. A ver, vamos a pensar. Si hay más potitos, tendremos más zanahorias, obviamente. Y si hay menos potitos, pues habrá menos zanahoria. Así que es directa. Lo voy a hacer aquí, ¿vale? B, para que me cuenta, ¿vale? Lo voy a hacer aquí. Entonces, como es directa, que lo pongo aquí, que esto es directa, voy a poner aquí la solución para no tener que andar borrando. Simplemente es, igualamos cociente, 67,5 entre 1 es igual a 250 entre x. Eso significa que 67,5 entre x es 250. Entonces x es 250 entre 67,5. Ahora nos vamos a calcular esto y son 250 entre 67,5 y nos queda un número pues bastante feo, ¿vale? Es un número periódico, 3,703 periodo. Es igual a 3,703 todo esto periodo. Nos dicen cuántos potitos hay que consumir. Bueno, entonces aquí podríamos decir 3 y bastante, o directamente, para estar seguros, ¿vale? Decimos con 4 potitos, comemos más de 250 gramos de zanahorias. ¿Vale? Y con eso estamos seguros, que con 4 potitos lo conseguimos. Bueno, y estos son todos los problemas. Y en lo que queda, ¿vale? El viernes haremos una pequeña pruebecilla. Entonces me preguntáis, lo revisáis, me preguntáis las dudas que tengáis, ¿vale? Mañana no hacemos nada, lo dedicamos a repasar. Si me preguntáis alguna duda, yo os intentaré contestar. Haré vídeos de contestación porque seguro que vuestras dudas, las que tenéis, la tienen más gente y siempre es útil,
¿vale? Son totalmente anónimas, yo no diré quién lo ha preguntado, pero comentaré las dudas que tengáis. Entonces, hoy repasáis, mañana también, y el viernes haremos una pequeña pruebecilla, ¿vale? Venga, nos vemos.